Muy buenas noches. Hoy fue un día radiante. Gloria a Dios. Anoche lamentablemente la señal desapareció después de los primeros minutos, no solamente aquí, sino en todo el vecindario. Así que los que se pusieron en línea no pudieron escuchar el tema de anoche. Pero como el día está muy hermoso hoy, yo creo que hoy sí la señal va a estar clara. Queremos darle una bienvenida no solamente a ustedes, sino también queremos darle la bienvenida a todos los que están conectados, escuchando el tema de esta noche. Quiero tener para comenzar una palabra de oración y entonces quiero repasar lo que estudiamos anoche porque es fundamental para lo que vamos a estudiar todas las noches acá. Y también me va a ayudar el repaso para ver si el profesor enseñó bien anoche. Ustedes me van a ayudar en el repaso para ver si quedó claro lo que estudiamos en el tema de anoche. Así que vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia y vamos a implorar la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, venimos a ti en esta noche con confianza al trono de la gracia. Te damos gracias porque aún en nuestra condición pecaminosa podemos acercarnos a tu trono y presentarte nuestras peticiones. Sabemos que sin Jesús no podríamos ni acercarnos, pero venimos con confianza porque venimos en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, que esta noche tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar. Danos claridad de pensamiento. Danos corazones abiertos y tiernos, dispuestos a recibir la semilla de la verdad. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús como Salvador, te ruego que esta sea la noche en que tome esa decisión. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, un repaso de lo que estudiamos anoche. Mencionamos anoche que Dios divisó el plan de la salvación. ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el propósito del plan de la salvación? ¿Salvar al hombre? ¿Ese es el propósito principal, salvar al hombre? No, ¿cuál fue el propósito principal? Vindicar el carácter de Dios, es decir, exonerar a Dios de todas las acusaciones que ha lanzado contra él Satanás. Es decir, en el proceso de salvar al hombre, Dios vindica su nombre. Dios vindica o exonera o justifica, podríamos decir, su propio carácter ante el universo. Quiero preguntarles, ¿quién existió primero? ¿Los seres celestiales o los seres terrenales? Los seres celestiales. ¿Y cuántos son? Son millones de millones. La Biblia dice que son millones de millones. No sabemos cuántos millones, pero son muchos. Fueron creados antes que los seres humanos. Es un detalle supremamente importante. Los ángeles no son espíritus de los difuntos, como enseñan muchas iglesias, porque los ángeles preexistieron a los seres humanos. Ahora, ¿en el cielo hay un santuario, sí o no? ¿Y cómo es ese santuario celestial? ¿Podemos tener una idea de cómo es ese santuario celestial? ¿Cómo podemos saberlo? Porque Dios hizo un santuario, ¿qué? Una maqueta terrenal, para que pudiéramos entender el santuario celestial. Ahora, ¿en el santuario celestial hay un arca del pacto? Claro que sí. Y en el centro del arca del pacto se manifestaba la gloria de Dios. Ahí es que Dios se manifestaba, es decir, es un símbolo del trono de Dios. ¿Y qué se encontraba al lado de cada lado del arca? ¿Qué se encontraba? Se encontraban dos querubines. ¿Y con qué nombre se les conoce a esos querubines en la Biblia? Querubines cubridores. ¿Por qué se les llaman querubines cubridores? Porque sus alas cubren el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Ahora, ¿cuáles eran los nombres de los primeros dos querubines cubridores? Ese está más difícil. Uno se llamaba ¿qué? Lucifer. Ahora, el otro, creo yo, y esto lo digo, esta es mi opinión, no lo dice la Biblia,
Creo yo que el otro ángel era Gabriel, que se menciona en la Sagrada Escritura porque Gabriel cumple funciones muy importantes aquí en esta tierra a través de toda la Biblia. No tengo una prueba absoluta de eso, pero creo que esos eran los dos querubines cubridores, Gabriel en un lado y Lucifer en el otro lado. Yo pregunto, ¿creó Dios a Lucifer un ser pecaminoso? No, lo creó ¿cómo? Lo creó perfecto, pero por un motivo, es decir, no hay razón en realidad, Lucifer se llenó de celos ¿contra quién? Se llenó de celos contra Jesús específicamente. ¿Y por qué se llenó de celos contra Jesús? Porque Dios el Padre, cuando iba a crear este mundo, consultó a Jesús, pero no consultó a Lucifer. Es decir, el instrumento activo en la creación iba a ser Jesús. Y el Padre invitó a Jesús, le reveló el plan y le dijo cuál era el plan para que lo implementara, pero no consultó a Lucifer. Y por eso Lucifer se llenó de celos contra Jesús y también se ensañó contra Dios. Y por lo tanto dice en Isaías el capítulo 14 que Lucifer quería derrocar a Dios de su trono y quería él gobernar el universo, porque él decía que él podía gobernar mejor que Dios, que él sí le daría libertad a todos los seres del universo. Ahora, ¿cuáles fueron los argumentos que usó Satanás o Lucifer en contra de Dios? Calumnió, ¿verdad que sí? Chismeó en contra de Dios. ¿Cuáles eran los argumentos? Número uno, Dios hace acepción de personas. Dios tiene favoritos. Ve, consulta a su hijo, pero no consulta a los demás. En segundo lugar, Dios guarda secretos que Él no quiere que todo el mundo sepa. Solamente un club exclusivo puede conocer esos secretos. Por ejemplo, el plan de la creación que reveló a su hijo. Además de eso, dijo que la ley de Dios quita la libertad. Que Él lo que quería era quitar la ley para que cada ser del universo pudiera vivir libre, sin ninguna restricción de parte de Dios. También dijo que Dios es egoísta. Dios es egoísta porque Él no quiere sino que todo el mundo le sirva y Él no quiere levantar ni un solo dedo para servir a nadie. En cortas cuentas, Lucifer dijo, si a mí me colocaran en el trono, yo podría gobernar mejor que Dios. Los seres del universo serían mucho más felices si yo pudiera ser el rey del universo. Ahora, Dios no destruyó enseguida a Lucifer. ¿Por qué no lo destruyó enseguida? ¿Qué tenía que suceder? ¿Tenía que madurar el mal? ¿Qué tal si Dios hubiera destruido a Lucifer inmediatamente? ¿Qué hubieran dicho los seres celestiales? Digo que Dios era un déspota y que Dios destruía a todo el que no hace lo que Él dice. Y fíjese, desapareció a Lucifer. Y todos los seres celestiales hubieran servido a Dios, ¿con qué motivo? Por miedo, por temor, en vez de servir a Dios por amor. Y Dios no puede aceptar un servicio de temor, un servicio de miedo. Por lo tanto, Dios dijo, yo voy a permitir que el mal madure, que Lucifer manifieste claramente el estilo de gobierno que él quería que existiera en el universo. Y cuando termine todo el conflicto, el universo va a ver que el gobierno mío es el gobierno bueno y va a desenmascararse el tipo de gobierno que quería establecer Lucifer. El conflicto comenzó ¿dónde? En el cielo. Pero luego, ¿qué sucedió? Satanás, que se conoce como la serpiente antigua, cuando fue echado del cielo, vino a parar ¿a dónde? Vino a parar a la tierra y se encontró con Eva en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dicho sea de paso, esto demuestra claramente que el mal existía antes en el cielo que en la tierra, porque la serpiente viene al árbol y miente en cuanto a Dios. Eso demuestra claramente que ya el mal existía, manifestado en la serpiente
que en realidad es Satanás. Así que la Biblia dice que Satanás logró infectar a la tierra. ¿Cuántos seres se fueron del lado de Lucifer en el cielo? Una tercera parte de los ángeles, que son millones y millones de ángeles, se fueron con él. Sus argumentos fueron bien persuasivos entonces, si pudo convencer a una tercera parte de los ángeles. Eran argumentos falsos, eran sofismas, pero eran bien convincentes con el engaño de Satanás. Y luego Satanás venció a nuestros primeros padres, le quitó el trono a Adán, le robó el territorio y ahora Satanás tenía un cuartel desde el cual demostrar qué clase de gobierno quería implementar él. Y durante los últimos 6,000 años hemos visto la clase de gobierno, la clase de nación que Satanás quería establecer en todo el universo. Menos mal que Dios lo echó. Ahora el universo en su totalidad está contemplando lo que está pasando. El universo está mirando cómo Dios resuelve este problema. Está mirando si Dios resuelve el problema en armonía con su carácter. Y al mismo tiempo que Dios está resolviendo el problema, el universo está viendo cómo Satanás obra para contraponerse a Dios. Es decir, el universo, como vimos, somos el teatro del universo. No solamente de los hombres, sino de los ángeles, según 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 9. Ahora, ¿cuáles son los grupos que están involucrados en esta controversia? En primer lugar, están los seres celestiales fieles. Los seres celestiales fieles. En segundo lugar, ¿están quiénes? En segundo lugar, están los seres celestiales infieles, que son los ángeles caídos y ¿quién? Y Satanás. Y junto con ellos están los seres humanos infieles. Y hay un tercer grupo que son los seres humanos que son fieles a Dios. Es decir, tenemos tres grupos, básicamente. Seres celestiales fieles, seres terrenales fieles y seres celestiales junto con seres terrenales que son infieles a Dios. Y Dios, para convencer a esos tres grupos, a los seres celestiales de su estilo de gobierno, y para convencer a los seres terrenales que son fieles a Dios, y para convencer inclusive a los impíos y a Satanás y a sus ángeles, desempeña una obra de juicio en tres etapas. Y cada etapa es para convencer a un grupo de que Dios obró correctamente en el gran conflicto. Anoche mencionamos que el juicio no es un evento, sino que el juicio es un proceso. Es un proceso que dura desde antes de la segunda venida de Jesús, mientras se está predicando el Evangelio, continúa hasta el momento cuando se cierra la puerta de la gracia, durante el tiempo de angustia, y luego continúa en una segunda etapa durante los 1000 años, que menciona el libro de Apocalipsis. Y vamos a hablar de ese juicio durante los 1000 años y también del juicio antes de la segunda venida. Y luego el juicio concluye después de los 1000 años, cuando Dios va a abrir los libros y le va a mostrar a todo el universo, a los impíos y a Satanás y a sus ángeles, cómo Él obró correctamente en los casos de ellos. Y solamente cuando Dios en el juicio le haya revelado a los seres celestiales, a los seres terrenales fieles, a Satanás y a sus ángeles y a los impíos, les muestre los registros y diga: vean qué clase de gobierno tengo yo y miren lo que ha hecho Satanás. Solo en ese momento todo el universo estará en armonía de que Dios obró bien y Satanás obró mal. Ahora, en cada etapa del juicio se siguen ¿cuántos pasos? 3 pasos. ¿Cuál es el primero? Oye, ustedes fueron buenos alumnos, fíjense. Primer paso es investigar el caso. Se abren los libros. Antes de la segunda venida se abren los libros ante los seres celestiales, fieles. Se abren los libros. Y ustedes dicen, ¿por qué se abren los libros antes de la segunda venida para examinar las vidas de los seres fieles? Porque los seres fieles están en la tierra. Y cuando Cristo venga, se los va a llevar al cielo. Pero antes de llevárselos, tiene que revelar que tiene el derecho de llevárselos.
Con los impíos no hay que juzgarlos antes de la segunda venida, porque los impíos se van a quedar acá. Así que durante los 1000 años, los hijos de Dios en el cielo van a juzgar a los impíos que se quedaron en la tierra muertos, y Satanás y sus ángeles que están aquí en este planeta. Y luego entonces, después de los 1000 años, van a resucitar todos los impíos. Satanás y sus ángeles van a ser sueltos de su prisión, y entonces los impíos se van a reunir alrededor de la ciudad, y Dios entonces va a abrir todos los registros ante Satanás y sus ángeles y los impíos. Y por primera vez en la historia del universo, todos los seres del universo, los celestiales fieles, los terrenales fieles, Satanás y sus ángeles y los impíos, declararán: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Investigación del caso primero, luego se dicta la sentencia, y entonces se da la recompensa de acuerdo a la sentencia que se dictó. Todo esto lo vamos a estudiar en el transcurso de esta semana. Es un concepto, es la cosmovisión de la Biblia. No estamos solamente estudiando partes aquí y allá, doctrinas individuales. Estamos mirando cómo la Biblia junta toda una cosmovisión de cómo se originó el mal originalmente en el cielo, y cómo finalmente, después de los 1000 años, va a terminar el problema del pecado y se va a exonerar el carácter de Dios. Ese es el repaso. Ahora entremos en terreno nuevo. El título del tema de esta noche es El Cordero sin mancha. Ahora, para entender lo que vamos a estudiar esta noche, necesitamos comprender algo sobre el santuario, solo sobre los servicios del santuario. Y no solamente para lo que vamos a hablar esta noche, sino también para lo que vamos a hablar en noches subsiguientes. Vamos a seguir el orden de Cristo a través del santuario. El santuario tenía en realidad 5 funciones claves. En primer lugar estaba el campamento del santuario. Generalmente cuando estudiamos el santuario, no incluimos el campamento donde vivían los israelitas como parte del santuario, pero el campamento es parte del santuario, y ustedes van a ver por qué razón. Es decir, el santuario estaba en el centro y había 3 tribus de Israel en cada lado del santuario. El pueblo vivía alrededor del santuario en carpas. Ahí habitaban los pecadores. Luego había un patio, y ese patio tenía 2 muebles en realidad. Un mueble era el altar del sacrificio. Al entrar al patio estaba el altar donde se sacrificaban los animales. Luego, un poquito más adentro en el atrio, se encontraba un mueble que se conoce como el lavacro o la fuente. Todo esto tiene una ilustración de funciones de Cristo en el plan de la salvación para resolver el problema del pecado en el universo. Luego entonces se mueve uno adentro de la carpa que se encuentra en el centro del patio, y entra uno a un apartamento que se conoce como el lugar santo. Y en el lugar santo se encontraba en el norte una mesa con 12 panes sin levadura. En el sur se encontraba un candelero o un candelabro que tenía 7 brazos, que tenía aceite y ardía todo el tiempo. Y directamente adelante, antes de entrar al segundo apartamento, se encontraba el altar de oro, o se conoce también como el altar de incienso, a donde el sacerdote mezclaba el incienso que representa las oraciones de los hijos de Dios. Y luego entonces se levantaba una cortina y entraba uno al segundo apartamento del santuario, que se conoce como el lugar santísimo del santuario. Y ahí en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto se encontraba la ley de Dios, las 2 tablas de la ley que tenían los 10 mandamientos. Es decir, que la tapa del arca, debajo de la tapa del arca, se encontraba la ley de Dios. Y la gloria de Dios se manifestaba en la tapa. La ley de Dios entonces era el fundamento del gobierno de Dios, porque estaba directamente bajo él, dentro del arca del pacto. Ahora, ¿por qué he tomado el tiempo para describir las partes del santuario? Sencillamente porque cada parte del santuario tiene una función especial en ilustrar un paso que toma Jesús en el plan de la salvación. Ahora,
quiero mencionar que había un paso más en el santuario, porque el sacerdote vivía en el campamento, luego entraba al atrio, luego entraba al lugar santo, y entonces entraba al lugar santísimo. Una vez al año entraba al lugar santísimo. El propósito de entrar al lugar santísimo era para purificar el santuario de los pecados que habían entrado allí durante todo el año. Pero el último paso es muy interesante y lo vamos a trazar más adelante en esta serie. Cuando el sumo sacerdote entraba y purificaba el santuario, él tomaba todos los pecados que habían entrado al santuario por la sangre y sacaba todos esos pecados, y en el atrio, es decir, en el patio, estaba esperando un macho cabrío que se conoce como azazel. Y entonces él colocaba sobre la cabeza del macho cabrío azazel todos los pecados que habían entrado, que habían sido perdonados, habían entrado por la sangre al santuario. Todos esos pecados eran colocados sobre la cabeza del macho cabrío azazel. Y entonces había un campamento limpio y había un santuario limpio también. Esto ilustra 5 funciones de Jesús en el santuario. Esta noche vamos a hablar de una de esas funciones de Jesús. La función del Señor Jesucristo en el campamento. Les mencioné que muchas veces nosotros, por lo menos los adventistas, empezamos a estudiar el santuario no en el campamento, sino en el atrio. Empezamos con el altar del sacrificio. Creo yo que eso es un error. Y ustedes pensarán, ¿por qué razón, pastor, cree usted que es un error que nosotros comencemos el estudio del santuario en el atrio en vez de empezar en el campamento? Les voy a explicar. Antes de que se sacrificara el cordero, el sacerdote tenía que cerciorarse de si el cordero era sin defecto y sin mancha. Es decir, estando el cordero vivo, tenía que cerciorarse el sacerdote de que ese cordero no tenía mancha, no tenía ningún defecto. Y vamos a encontrar que eso ilustra el hecho de que antes que Jesús fuera a la cruz a morir por el pecado, Él tenía que vivir una vida perfecta, porque si no, su sacrificio no hubiera valido de nada. Es decir, la obra de Cristo en el campamento representa la vida perfecta de Jesús, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y por eso es que su sacrificio tuvo valor, porque Él era una víctima sin defecto, porque durante su vida, en medio nuestro, el Señor Jesucristo había vencido el pecado. Así que vamos a estudiar en esta noche algunas cosas tremendas en cuanto a esta función de Jesús en el campamento. Vamos a empezar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 al 3. San Juan 1 y el versículo 1 hasta el versículo 3. La Biblia dice que Dios el Padre creó todo por intermedio de Cristo Jesús. El Padre fue el arquitecto y el Señor Jesucristo fue el albañil. Es decir, Jesús hizo la obra en sí, pero el plan fue elaborado por el Padre y el Padre se lo comunicó a Jesús, como estudiamos anoche. Ahora, fíjense lo que dice Juan 1 y el versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ahora escuchen, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántas cosas fueron hechas por Él? Todo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y luego repite de otra forma, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién fue el creador? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Jesús, porque dice más adelante, aquel Verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Fíjense, antes de que muera en la cruz dice, habitó entre nosotros. Ahora, Jesús entonces es responsable de nuestra existencia. Si no fuera por Jesús, nosotros no existiríamos. Ahora escuchen, no es responsable de nuestro pecado, pero es responsable de nuestra existencia, porque Él nos creó a todos.
Y siempre que digo eso, se aparece alguien y dice, a mí no me creó Jesús, yo nací de mi mamá. Y entonces yo le digo, ¿y tu mamá de dónde nació? Ah, pues de la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella dónde nació? Ah, de la mamá de ella. Entonces, si tú vas hacia atrás, ¿a dónde termina el proceso? Con Adán y Eva. Cuando Jesús creó a Adán y Eva, nos creó a todos porque todos venimos de Adán y Eva. Es decir, Jesús es responsable de nuestra existencia. Claramente la Biblia enseña eso. Ahora, cuando Dios creó a los seres humanos, Adán y Eva, el Señor Jesucristo dijo, miren, yo tengo una ley y yo exijo que esa ley se observe perfectamente. No pueden desviarse ni un ápice de la ley. Deben obedecer perfectamente la ley. Y Dios le dijo, si ustedes desobedecen la ley, eso es pecado. Vamos a leer eso en 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. 1 de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Ese versículo lo leímos anoche en otro contexto, pero vamos a leerlo de nuevo porque la Biblia da la definición de lo que es el pecado. Dice allí en 1 de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción de la ley, o como dicen otras versiones, es transgresión de la ley. El pecado significa quebrantar la ley. Así que Dios le está diciendo al hombre, mira, yo quiero que tú obedezcas perfectamente mi ley. Pero si tú no obedeces mi ley, si tú infringes la ley y transgredes la ley, eso es pecado. Ahora yo pregunto, ¿cuántos han pecado? ¿Hay alguien que puede levantar la mano y decir, nunca he pecado? Si levantaran la mano, ese sería el primer pecado, porque son mentirosos. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Dice en Romanos el capítulo 3 y el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y luego el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han desobedecido la ley de Dios. No le pueden rendir perfección a la ley de Dios. Y como no le podemos rendir perfección a la ley nos dice, tú eres un pecador. Y todos somos pecadores. Y fíjense que por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Note lo que dice Romanos 5 y el versículo 12. Y luego vamos a leer también el capítulo 6 y el versículo 23. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró ¿qué cosa? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Pecaron. ¿Por qué pasó la muerte a todos los seres humanos? Porque todos pecaron. Entonces la ley exige perfección. Si no le ofrecemos a la ley la perfección, la vida perfecta que la ley exige, la ley dice tú eres pecador. Y si somos pecadores, que somos todos, la ley dice tienes que morir, porque la paga del pecado es muerte. Según dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es decir que todos estamos en un problema grave. Y el primer problema que tenemos es que nosotros no le podemos rendir a la ley la perfección que la ley exige. Y por lo tanto, todos nosotros hemos llegado a ser esclavos del pecado. Somos esclavos, no somos libres. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no solamente nos hemos vendido al pecado como esclavos, sino que hemos perdido también nuestro patrimonio, es decir, hemos perdido nuestra herencia en la tierra. Porque cuando Adán fue tentado, él perdió su trono y perdió también el territorio. Satanás se tomó el trono y se tomó el territorio. Y como todos somos pecadores, hemos perdido también el dominio y hemos perdido el derecho a heredar este mundo, porque Satanás lo robó. Necesitábamos ayuda. Y la pregunta clave es, ¿cómo se podía resolver este problema
de que nosotros pudiéramos pararnos delante de la ley de Dios perfectos cuando nosotros hemos transgredido la ley de Dios. ¿Cómo se podría solucionar ese problema? Aquí viene la buena noticia. El Señor Jesucristo, quien nos creó a todos, dijo a su Padre: Padre, yo voy a ir al planeta Tierra y yo voy a vivir la vida que todos ellos deben vivir. Yo voy a ir y voy a ofrecerle a la ley absoluta perfección. Yo voy a vivir la vida perfecta que la ley exige y voy a vivir esa vida en lugar de todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Y si esa persona me recibe a mí, la vida mía estará en lugar de la vida de esa persona. Yo voy a ir y voy a vivir en lugar de todos los seres humanos. Le voy a ofrecer a la ley la perfección que la ley le exige a todos los seres humanos. Voy a tomar el lugar de todos los seres humanos y vivir la vida perfecta que exige la ley. Pero había un problema. Para ser libres de la esclavitud y para recuperar nuestra herencia que habíamos vendido por causa del pecado, era necesario que el que nos librara y el que recuperara lo que hemos perdido fuera miembro de nuestra familia. Vamos a leerlo en Levítico 25 y el versículo 25 y luego los versículos 47 al 49. Levítico 25, 25 y luego 47 hasta el versículo 49. El primer versículo habla de cuando una persona vende su posesión, es decir, vende su patrimonio, vende su trozo de tierra. Dios le dio al pueblo de Israel, a cada uno le dio su trozo de tierra, su herencia. Pero una persona cuando empobrecía podía vender su herencia. Ahora, ¿quién podía rescatar la herencia que se había vendido? Dice Levítico 25, 25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión. En realidad no, en el hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra algo no aparece, sino que sencillamente dice vendiere su posesión. Entonces, ahora fíjense cómo se podía recuperar lo que había vendido. Su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Quién era el que podía comprar de regreso el patrimonio que se había vendido? Tenía que ser un pariente cercano, según dice ese texto. Ahora, ¿qué sucedía si una persona se vendía ella a la esclavitud? No solo vendió el patrimonio, sino que se vendió a servidumbre la persona misma. Nos dice Levítico 25, 47 al 49, cómo se podía recuperar la libertad. Dice allí: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser ¿qué? Rescatado. Esa palabra rescatado es la palabra hebrea goel, que significa comprar pagando un precio. Es decir, el familiar tenía que venir y tenía que pagar un precio, y pagando el precio podía recuperar la libertad del que se había vendido y podía recuperar el patrimonio que esa persona había vendido. Así que dice el versículo 48, después que se hubiera vendido podrá ser rescatado. ¿Y quién lo rescataba? Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzares, él mismo se rescatará. Bueno, eso es hipotético, porque si se había vendido, ¿cómo se iba a rescatar? No podía. Tenía que tener un familiar cercano que pudiera pagar el precio para recuperar la libertad y para recuperar el patrimonio que se había vendido. A eso vino Jesús. Pero había un problema. Y les hago esta pregunta. Antes de venir a esta tierra, ¿el Señor Jesucristo era miembro de nuestra familia? No. Era miembro de la familia de la deidad. Que es una familia que se compone ¿de cuántos? De tres.
Él era miembro de la familia celestial, a la cual pertenece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús no era miembro de nuestra familia. Así que Él no podía, como Dios, miembro de otra familia, cumplir esta ley de la redención, redimirnos de la esclavitud al pecado y recuperar la tierra que nosotros habíamos perdido. No podía. Por esa razón el Señor Jesucristo se encarnó y se hizo miembro de nuestra familia. Dice, aquel verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Se hizo miembro de nuestra familia para redimir lo que se perdió. Porque fíjense, en primer lugar, Dios no puede ser tentado. Para Jesús ser tentado con todas nuestras tentaciones y vencer en nuestro lugar, Él tenía que ser humano. Porque si hubiera venido como Dios, cada vez que Satanás lo tentaba, Jesús hubiera dicho, tú eres el diablo, yo sé, porque yo soy omnisciente, yo sé que esa tentación viene de parte del diablo. Pero como hombre, el Señor Jesucristo tuvo que vencer en nuestro lugar como hombre, como miembro de nuestra familia. Además de eso, para que Jesús pudiera no solamente vivir su vida perfecta en lidiar con el pecado y vencer en nuestro lugar, sino que Jesús, para poder morir, tenía que hacerse humano también. Porque Dios es inmortal, Dios no puede morir. Así que para que Jesús pudiera vivir por nosotros y rendirle a la ley la perfección y pudiera morir por nosotros, cargando nuestros pecados, Él tenía que hacerse miembro de nuestra familia, porque Dios no puede morir y Dios no puede ser tentado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y fíjense qué interesante es Jesús. Yo pregunto, ¿ustedes conocen a alguien que es padre de su hijo e hijo de su hijo? Eso es ridículo, pastor. Una persona no puede ser padre de su hijo e hijo de su hijo. Claro, pero Jesús sí es. Porque la Biblia nos dice que Jesús es hijo de Abraham. Pero Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. La Biblia dice que Jesús es el linaje de David y la raíz de David también. Jesús es el padre de David y también es el hijo de David. Y usted, ¿cómo puede ser el padre de David? Porque es Dios. ¿Y cómo puede ser el hijo de David? Porque se hizo hombre. Es decir, Jesús vino a este mundo como hombre con el fin de vivir la vida que la ley nos exige a nosotros en nuestro lugar. Y vino a vivir esa vida por cada ser humano que jamás haya respirado en el planeta Tierra. Vino a vivir en lugar de todos. Y voy a mostrarles en nuestro estudio mañana, y también les menciono ahora, que las primeras dos funciones de Jesús, la primera función es la de esta noche, el Cordero sin mancha, porque vence en el campamento en nuestro medio. Y la segunda función, que es el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, esas dos funciones hace Jesús por todo ser humano que jamás haya vivido. Vive su vida por todos y muere por todos. Y entonces algunos dicen, entonces todos se van a salvar. No. Porque la tercera función, que es cuando entra al lugar santo para interceder, el Señor Jesucristo aplica su vida y aplica su muerte solamente a aquellos que vienen a reclamar su vida y su muerte, individual y personalmente. Es decir, que las primeras dos funciones son corpóreas, son para todos los seres humanos que jamás hayan vivido. Su vida perfecta está disponible para todos, su muerte está disponible para todos, pero nosotros tenemos que reclamarla. Les ilustro. ¿Ustedes celebran aquí el Día de la Madre? Celebran el Día de la Madre, muy bien. El Día de la Madre, los padres le dan un regalo a la madre. ¿Verdad que sí? Por lo menos deben. Que las madres trabajan duro, deben darle un buen regalo a la madre. Ajá. Por lo menos hay un amén. Ahora yo pregunto, cuando el esposo compra un regalo, digamos que compra un regalo que costó 1,000 pesos. Es un buen regalo, ¿verdad? Más o menos. Compra un regalo de 1,000 pesos. ¿A cuánto le cuesta el regalo a la esposa? Nada. ¿Quién lo compró? Le paga el que lo da. El que lo recibe es gratis.
Jesús, por su vida y por su muerte, compró la salvación. Pero yo pregunto algo. ¿La esposa tiene la opción de rechazar el regalo si quiere? Claro que sí. Jesús compró el regalo de la salvación por su vida perfecta y por su muerte. Pero nosotros tenemos que aceptar el regalo. O si no, no nos beneficia absolutamente en nada. Ahora hablemos un poco entonces de Jesús como el que vivió en lugar de todos los seres humanos. Vayan conmigo a Levítico 22 y el versículo 20 al 22. Levítico 22 y el versículo 20 hasta el versículo 22. Aquí está hablando de las víctimas que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. ¿Qué clase de víctimas se sacrificaban en el Antiguo Testamento? Dice ahí en Levítico 22, 20 al 22, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será como sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. La víctima que se iba a ofrecer tenía que ser sin defecto. Y claro, físicamente. Pero el hecho de que la víctima no tenía defecto físico representaba que Cristo no iba a tener defecto moral. Las cosas del Antiguo Testamento eran físicas, el agua era física y la sangre era de animales, etc. Pero todo eso representaba realidades espirituales. La sangre era simbólica, el agua era simbólica, la víctima era simbólica, etc. Así que la víctima tenía que ser sin defecto. Pero ¿saben qué más? El sacerdote que ofrecía a la víctima también tenía que ser sin defecto. No solo la víctima, sino el sacerdote que ofrecía a la víctima también. Noten Levítico 21 y el versículo 17 al 21. Levítico 21 y el versículo 17 al 21 nos dice en cuanto al sacerdote que ofrecía a la víctima. Dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El sacerdote tenía que ser sin defecto y la víctima también tenía que ser sin defecto. Y la razón es muy sencilla. Ambos símbolos se cumplen en Jesús, porque Jesús es el sacerdote y es también la víctima. Y usted, ¿cómo puede ser el sacerdote y la víctima? En el Antiguo Testamento se necesitaban dos símbolos. Se necesitaba un sacerdote y también una víctima. Pero la Biblia nos dice que Jesús es el sacerdote y la víctima, porque en Hebreo dice que Él se ofreció a sí mismo. Él es el sacerdote que se ofrece Él mismo, que ofrece la víctima. Por eso el sacerdote tenía que ser sin defecto y la víctima tenía que ser sin defecto antes del sacrificio. Ahora, ¿qué representa el hecho de que la víctima no podía tener defecto y el sacerdote tampoco podía tener defecto? Mis queridos amigos y hermanos, eso representa el hecho de que Jesús, antes de que fuera a la cruz, tuvo que vivir una vida en perfecta armonía con la ley y esa vida la vivió en lugar nuestro, en lugar de cada ser humano. Vamos a leer algunos versículos muy interesantes. El Señor Jesucristo dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, habita entre nosotros primero, antes de su sacrificio. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Cordero Pascual tenía que ser sin defecto. ¿Y qué representa el Cordero Pascual?
El apóstol Pablo dice que el Cordero Pascual representa a Cristo. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros. Vamos a leer Éxodo 12, 5 y 6. Hablando del Cordero Pascual dice, el animal será como, sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Vayan conmigo a 1 de Pedro al capítulo 1 y el versículo 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20, para que vean lo que representa el Cordero sin mancha. Dice allí, en 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora, ¿cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, y ahora escuchen bien, como de un cordero. ¿Qué clase de cordero? Sin mancha y sin contaminación. Y fíjense que el plan ya se había hecho en la eternidad, por eso el Padre le reveló el plan a su Hijo, aún antes de crear este mundo. Dice, ya destinado, el cordero fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros. Jesús es el sacerdote sin defecto y es la víctima sin defecto. Vivió su vida en lugar de todo ser humano, para que si yo lo acepto a Él, Él se presenta ante el Padre y Él dice, Padre, acepta mi vida en lugar de la vida de Él, en lugar de la vida de ella, porque yo los creé a ellos, yo puedo tomar el lugar de ellos también. Ahora fíjense lo que dice 1 de Juan 3 y el versículo 5, en cuanto a Jesús como sacerdote sin defecto. 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 5. Dice aquí, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Jesús pecó alguna vez? No, si Jesús hubiera pecado sería transgresor de la ley y necesitaría un redentor. Fue algo serio que Jesús viniera a este mundo, fue un riesgo. Noten Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15, Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15. Nuevamente hablando sobre el sacerdote sin defecto. Ya vimos que Jesús es la víctima sin defecto, como un cordero sin mancha y contaminación. Ahora estamos viendo que Jesús fue el sacerdote sin defecto. Hebreos 4 y el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué tremendo mensaje. Y luego un texto más que habla de la absoluta perfección de Jesús, Hebreos 7, 25 y 26. Hebreos 7, 25 y 26. Dice allí, en estos hermosos versículos que vamos a hablar de ellos en el tema de pasado mañana, Dios mediante, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué puede Jesús interceder por nosotros? ¿Qué puede presentar Jesús allí que no podemos presentar nosotros? Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa es la clase de sumo sacerdote que tenemos nosotros. Uno que transitó en este mundo todos los pasos que nosotros tenemos que tomar. Sufrió todas las tentaciones que nosotros sufrimos. Pero a diferencia de nosotros, el Señor Jesucristo nunca pecó. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta y suplió la justicia que la ley nos exige a nosotros. Si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, y esto lo vamos a esbozar más en el tema de mañana, pasado mañana en la noche, cuando hablemos de Cristo como intercesor, si recibimos a Jesús, lo maravilloso es que Jesús se presenta ante el Padre y dice, Padre, aquí yo vengo representando al pastor Borja.
Y voy a dramatizar un poco. El padre dice, bueno, ¿y dónde está el pastor Bob? Jesús dice, no, él no tiene que aparecer acá. ¿Por qué? Porque él me contrató a mí. Yo soy miembro de la familia, yo soy hermano de él. Y yo viví en el mundo la vida que él debe vivir. Él es pecador, sí, pero él me aceptó como su salvador. Y por eso, Padre, yo quiero que tú me mires a mí, acepta mi vida en lugar de la vida de él. Y la Biblia dice que somos aceptos en el amado. ¡Qué glorioso mensaje! Que podemos comparecer ante el trono de Dios sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, porque aparecemos a través de Cristo Jesús, nuestro representante. Ahora se resolvieron, ya llegando a la conclusión, se resolvieron varios problemas cuando Cristo vino a vivir su vida. En primer lugar, Cristo resolvió el problema de que había que ofrecerle a la ley una vida perfecta. ¿Saben lo que decía Satanás? Fíjense, Satanás es bien, pone a la gente entre la espada y la pared. Satanás dijo, mire, Dios, tú dijiste que el hombre tiene que obedecer perfectamente tu ley. Y dijiste que si el hombre no obedece perfectamente tu ley, tiene que morir. Así que mira, si tú no destruyes al hombre, tú eres un mentiroso. Y no eres justo. Porque la ley exige la muerte del pecador. Pero por el otro lado, Satanás dice, pero si tú destruyes al pecador, ¿qué Dios de amor va a destruir a sus criaturas? El dilema. Si no lo destruyes, eres mentiroso y no eres justo. Porque la justicia exige el castigo. Pero si lo castigas, no eres misericordioso ni amor, porque un Dios de amor no haría eso con sus criaturas. La vida de Cristo ayudó a contestar el punto donde Satanás decía, se exige perfección en relación con la ley, porque Cristo vivió en nuestro lugar la vida perfecta que la ley exige. Se resolvió el problema de la vida perfecta que exige la ley. En segundo lugar, el Señor Jesucristo demostró que la ley de Dios sí se puede guardar en carne humana. Él fue tentado en todo. Satanás decía, el hombre no puede guardar la ley. Fíjense, los ángeles pecaron. Nada más los esclavos son los que guardan la ley. El Señor Jesucristo obedeció a su Padre en todo detalle. Nunca quebrantó la ley de Dios. De esa manera le demostró a Satanás que él era un mentiroso. Porque Satanás decía, no se puede guardar la ley. Jesús guardó la ley perfectamente. Refutó la idea de que la ley de Dios no se puede guardar. Refutó también el argumento de Satanás de que Dios es egoísta, que Dios no quiere sino que la gente le sirva. El hecho de que el Padre estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo para ser torturado con tentaciones, demuestra que Dios no es egoísta, porque Dios dio a su precioso Hijo. Dios no es un Dios solamente que quiere que se le dé, Dios es un Dios que está dispuesto de dar. Dios no es egoísta, se reveló en la vida del Señor Jesucristo. También se reveló que Dios no es un Dios que se oculta, Dios es un Dios que se revela, un Dios que asume la naturaleza humana, un Dios que quiere que el hombre lo entienda, se revela a sí mismo. Y se reveló también que Dios no hace acepción de personas, porque el mismo Hijo contra quien Satanás arguyó en el cielo diciendo, el Padre lo tiene como favorito, el Padre lo mandó para sufrir en este planeta, mostrando que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios demostró que en realidad no hace acepción de personas, ni siquiera la persona de su Hijo. Y Dios demostró también, a través de Jesús, que Dios no hace acepción de personas, porque el Señor Jesucristo se codeó y amó a rameras, publicanos, leprosos, ciegos, mudos, endemoniados, paralíticos, samaritanos, gentiles, mujeres, niños, y aún permitió que María Magdalena, la mujer pecadora, lo tocara. Jesús, al entremezclarse con todas esas personas, demostró que Dios no tiene favoritos, que Dios ama a todos los seres humanos por igual. No importa cuál sea su estado económico, no importa que sea cuán profundo hayan caído en el pecado. Dios envió a Jesús
para salvar al hombre. Qué glorioso. Así que el primer problema resuelto fue el argumento de Satanás que si el hombre no guardaba la ley no se podía salvar. Dios dice, no, yo mando a Jesús y Él vive la vida que los seres humanos deben vivir. Así se satisface ese problema que Satanás ha presentado. Pero había otro problema. No era suficiente que alguien le ofreciera la perfección a la ley que la ley exige. Porque Satanás dice, hay que ofrecerle a la ley lo que la ley exige, si no, tú eres un mentiroso y no eres justo, porque la ley exige perfección y si no se le rinde perfección, entonces tú no eres justo. Había otro problema y es que alguien tenía que pagar por todos los pecados que hemos cometido. No solo ofrecerle a la ley la perfección que la ley exige, sino había que también resolver el problema de todas las transgresiones de la ley que los seres humanos habían cometido. Y por eso el Señor Jesucristo, después de vivir su vida perfecta en nuestro lugar, fue a la cruz del Calvario, fue al Getsemaní y cargó sobre sí todos los pecados de la raza humana y compró la salvación para cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Todo el mundo diría Juan 3:16. Lo encuentra uno por todas partes, en carteles, lo encuentra en buses, lo encuentra en estadios de fútbol. Siempre hay detrás de la portería hay Juan 3:16, alguien tiene. Pero ¿sabe? A veces enfatizamos solamente la primera parte de Juan 3:16 y nos olvidamos que hay una segunda parte. Porque Jesús vivió por todos, ¿se van a salvar todos? No. Porque Jesús murió por todos, ¿se van a salvar todos? No. Porque ese versículo dice, porque de tal manera amó Dios a Buenos Aires. Buenos Aires también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántos dio Dios a su Hijo unigénito? Por todo el mundo. Pero luego la segunda mitad del versículo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo provisión de una vida perfecta y de una muerte por el pecado. Y mañana estudiaremos su muerte por el pecado. Pero nosotros tenemos que apropiarnos, tenemos que reclamar a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos que reclamarlo como nuestro intercesor. Tenemos que reclamar su vida y su muerte en nuestro lugar. Y entonces cuando reclamamos, cuando por fe y por arrepentimiento y confesión reclamamos a Jesús como nuestro Salvador, Jesús comparece ante el Padre y le dice al Padre, Padre, aquí vengo representando a tal persona. Y el Padre dice, ¿dónde está? No, tiene que venir acá, porque me recibió como su Salvador personal. Padre, acepta mi vida en lugar de la vida de él o de ella. Acepta mi muerte en lugar de la muerte que deben sufrir ellos. Acéptame a mí, Padre. Y el Padre dice, pues si ellos te aceptaron a ti, yo te acepto a ti. Y la Biblia dice que Dios nos acepta como si nunca hubiéramos pecado. Dice el apóstol Pablo que somos aceptos en el amado. Ahora yo me imagino que la mayoría de nosotros aquí hemos recibido ya a Jesús como nuestro Salvador personal. Si hemos sido bautizados, como dice la Biblia que debemos ser bautizados, más adelante vamos a hablar del bautismo bíblico. No es el bautismo por aspersión, ese bautismo no funciona, no es bíblico. No puede cumplir el requisito que menciona la Biblia. Es en el momento del bautismo bíblico en que nosotros en realidad somos incorporados en Jesús. Es el momento cuando nosotros estamos incluidos en la obra del Señor Jesucristo. Mis queridos y apreciados hermanos, hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo en algún momento de su vida, que le gustaría decir al Señor Jesús, Señor Jesús, esta noche yo me reconozco como pecador o pecadora. Yo sé que yo merezco la muerte, no puedo ofrecerle a la ley la perfección que la ley exige, pero Señor Jesús, esta noche yo quiero recibirte como mi Salvador personal. ¿Hay alguien esta noche que quiere levantar la mano y decirle a Jesús?
¿Pueden colocarse de pie, por favor? Yo quiero orar por ustedes. Quiero tener una oración especial por ustedes en esta noche. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. ¿Quién no va a querer? Podemos irnos a la casa y dormir tranquilitos, sabiendo que somos aceptos en el amado. ¿Hay alguien más? Yo quiero orar por ustedes en esta noche. Gloria a Dios, gloria al Señor. Yo sé que hay otros. Miren, no estoy tratando de torcerles el brazo. Este es un llamado, un privilegio que Dios les está concediendo. No soy yo el que está llamando, yo soy solamente el instrumento que el Señor usa para llamar a la gente. La Biblia dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación, no mañana, hoy. Mañana no es nuestro, ayer pasó. No podemos reparar lo que hicimos ayer y no podemos tener expectativas para mañana. Hoy es que tenemos nosotros que decidir esto. ¿Alguien más? No vamos a alargar, el tiempo ya se fue. Pero no quiero tampoco terminar el llamado sin darle la oportunidad a cada persona aquí que pueda tomar esa decisión. Gloria a Dios por los que han respondido en esta noche. No es fácil pararse enfrente de un público, yo les digo, no es fácil. Pero la Biblia dice que si nosotros nos avergonzamos de Jesús, Él se va a avergonzar de nosotros. Es algo hermoso tomar un testimonio público, una decisión pública. Por eso es que yo hago llamadas. Gloria a Dios por este. ¿Podría pedirles un favor más? ¿Podrían venir aquí al frente? Yo voy a acercarme y yo voy a tener una oración por ustedes en esta noche. Si alguien más quiere venir mientras ellos se están acercando, por favor vengan al frente, yo voy a tener una oración por ustedes. En este momento ustedes no están diciendo, yo voy a llegar a ser adventista, yo me voy a unir a una iglesia. Esta noche la decisión es de que nos vamos a unir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ese es el punto clave de nuestro estudio de esta noche. Gloria a Dios. Vienen algunas personas también del balcón. Qué lindo grupo, Pastor Jiménez. Qué lindo grupo. El grupo que ha respondido al llamado del Señor esta noche. Yo quiero que sepan que voy a estar orando por ustedes. No conozco todos sus nombres, pero voy a estar orando para que Dios les bendiga y que esta decisión muy pronto se pueda concretar y consolidar a través de una entrega total, a través del bautismo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Hay alguien más, antes de que yo tenga la oración, que quiere responder al llamado del Señor en esta noche? No quiero cerrar sin darles la oportunidad de responder a la voz del Señor Jesús. Él es el que está llamando, no soy yo. Gloria a Dios. Aquí veo algunos más que se están acercando en esta noche. El Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo todavía obra en este mundo, mis queridos hermanos y amigos. Sí, hermanos, díganme. Exacto. Es correcto. Ayer pasó y mañana no ha llegado. Exacto. En este momento. En este instante de hoy, solamente. Exactamente. Gloria a Dios. Y aprecio mucho la decisión que usted ha tomado. ¿Alguien más? Ya vamos a concluir, voy a tener la oración. Nos vamos a ir a la casa. No demores hasta mañana o pasado mañana. Esos días no son nuestros, como decía aquí el hermano. En unos pocos instantes voy a hacer el llamado y voy a elevar una oración al Señor. Hermanos y hermanas, damos gloria a Dios por esta respuesta. Amén. Amén. Gloria al Señor. Voy a tener una palabra de oración. Y si hay alguien más que durante la oración quiere colocarse de pie, donde quiera que está, tomando esa decisión, les invito a que se pongan de pie y den un testimonio público. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti en esta noche dándote gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Te damos gracias porque hemos sentido tu presencia de una forma clara esta noche. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo ha impresionado a estas personas, cada una de ellas preciosa en tu vista, que Cristo hubiera dado su vida solamente por una sola de estas personas. Te queremos dar gracias porque estuviste dispuesto a enviar a Jesús. Te damos gracias porque tu Espíritu ha llamado a estas personas. Te ruego, Señor, que tú no permitas que Satanás los desanime ni por un instante, que muy pronto ellos pueden públicamente demostrar que han dejado el mundo atrás y se están uniendo a Cristo Jesús como su Salvador.
Si hay alguno más en esta noche que no ha respondido al llamado, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu, durante el transcurso de la semana, hable a su corazón y que tome una decisión antes que termine esta semana. Gracias, Padre, por escuchar nuestra plegaria, porque te lo pedimos en el precioso nombre, el incomparable nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estaré orando por ustedes. Tenga la seguridad de que hay gozo en el cielo, dice la Sagrada Escritura, por la decisión que han tomado.